Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, anhelamos y deseamos un avivamiento, un despertar, Señor. Nos movemos guiados por tu Espíritu al lugar, a las aguas, como dice la palabra, los sedientos vengan a las aguas. Y en tu presencia está la plenitud, la llenura de todo lo que hace falta a la vida del ser humano. Por eso, Padre, te pedimos un encuentro con tu presencia que marque la vida. Un encuentro revelador de tu presencia, de tu persona. Que haga morir lo terrenal. Esa atracción por el mundo quede sepultada. Como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice al final de la carta: yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está muerto para mí. No hay un regreso al mundo. Oro que haya un anhelo en nosotros de que la vida mundana sea algo que hemos dejado atrás para vivir una vida de reino de los cielos. Espíritu Santo, trae un aceite fresco sobre la cabeza del que cree, aquel que anhela un despertar, aquel que sabe que hay áreas que necesitan el fuego de Dios y que la está pidiendo y que la está clamando. Dala, Señor, hoy. Otórgala hoy. Derrama hoy, Señor. Atráenos, acobíjanos. Creemos en tu bondad. Creemos en el favor y en la misericordia de tu Espíritu. Somos seres humanos imperfectos, pero bajo tu presencia somos perfeccionados. La necesitamos, la anhelamos, la esperamos, la clamamos. Trae la unción sobre nosotros. Toca, Espíritu Santo, te pido. Hago un decreto de fe diciendo que a medida que pasen los minutos, haya un fuego interno que empiece a crecer, haya una conmoción interna que empiece a hacerse más aguda. Un trato del Espíritu al corazón de los jóvenes en esta noche. Sube de lo profundo de ellos, sube, Espíritu Santo. Levántate en ellos, Espíritu Santo. Levántate en ellos. Esta noche es una noche de unción, Señor. No solo una unción que ministra, sino una unción que impregna la vida, que viene a unirse a aquel que cree. Levanta una nueva generación de ungidos para la obra del ministerio, para la tarea del reino. Y en este momento esta palabra viene a mi corazón y dice lo siguiente: si entresacare lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, yo te restauraré y serás como mi boca. Dios te dará voz en el reino si aprendes a elegir lo precioso y desechas lo vil del mundo. Dios te dará voz en esta generación, más allá de la edad que tengas. Te dará una voz. Y esa voz no será un sonido carnal, será un sonido ungido por el Espíritu. Pero la palabra me dice, es esta:
sigue entre sacares lo precioso de lo vil. Y esta noche es lo que el Espíritu va a tratar el corazón. Te va a poner delante de tus pensamientos la vida que llevas y la que Él te quiere dar, y debes escoger. Pero esa elección no es una elección emocional que hoy se toma y mañana se deja. Es una decisión que debe ser constante, permanente, no solamente ser tocado, sino que aferrarse a la unción. Esa es la palabra que en este momento viene y te dice: entresaca, elige la vida que vas a tener. Si eliges lo precioso de Él, serás la voz ungida en esta generación. Espíritu Santo, gracias porque ya estás comenzando a hacer algo. Estás empezando a hablar al corazón directamente. Estás marcando corazones. Estás atrayéndolo, Señor. Estás poniéndolo en la línea de la decisión. Amén. Amén al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén al Espíritu Santo? Usted está diciendo que lo haga, ¿verdad? Usted está diciendo, hazlo conmigo. Todo el que dice amén diciendo, hacelo conmigo. No importa si estás sirviendo, no importa en qué condiciones estés, Dios está hablándonos a todos. Jamás piense que porque estás haciendo una tarea vos ya estás excluido o excluida del arrepentimiento o de la santidad o de cosas importantes para Dios. Siempre vamos a estar incluidos en esa vida, en esa demanda del Señor. Gracias, Padre. Tomen asientos. Es importante discernir. Ya el jueves dijimos y anticipamos un poco de que muchos han dejado el proceso de restauración o de sanidad incompleto porque solamente han respondido al toque de la unción, pero no han seguido el proceso en sus casas. Y eso ha hecho que sigan igual de enfermos. O sea, solamente se les quitó la parte más dolorosa o más notoria, pero la herida quedó abierta. Y toda herida, aunque se limpie, si no cierra, no cicatriza, se puede volver a infectar, se puede volver otra vez a doler como dolía antes. Y muchos solamente han tomado la sanidad de Dios como un toque de la unción o de la administración o de una palabra. Han venido a su casa y en sus días y han hecho exactamente lo mismo de siempre. Entonces han hecho que otra vez se resienta eso y otra vez vuelvan a estar en la condición de necesitados. Y eso es porque hay una ignorancia en el pensamiento de las personas, que es desconocer cómo trabaja el Espíritu Santo. Piensan que Él solamente es, ¿cómo se dice? No espontáneo, otra palabra, instantáneo. Él puede sanar instantáneamente lo que es físico. Puede hacer un milagro inmediato, creativo. Él lo puede sanar. Él puede expulsar la influencia demoníaca en los pensamientos de alguien. Pero el proceso, lo que queda después de eso, de sanar, de limpiar, de santificar, de enseñar, no lo hace instantáneo. Lo hace durante un progreso, un proceso del tiempo, que Él solo sabe. Nadie puede decir cuánto tiempo. Él sabe. Hasta que Él te apruebe. Es el momento donde uno tiene que seguir ese tratamiento. Por eso una palabra que el Señor me marcó esta tarde cuando oraba es discernimiento. Falta discernir a la gente lo que es del Espíritu. Por eso los carismáticos o lo emocional viene a veces empaquetado en lo que es del Espíritu, pero no del Espíritu. Son carismas humanos. Y la gente cree que está siendo tocada por la unción, pero en realidad está siendo emocionada por un carisma
humano o un talento humano, porque no disciernen. Y el no discernir es porque no practican, no obedecen. La obediencia a la palabra te hace probar, te hace saber qué es del Espíritu y qué no. Por eso muchos abrazan palabras proféticas que no son de Dios y condenan su vida a cosas que Dios no dijo sobre ellos. Y ellos todavía están esperando que se cumpla eso. No va a pasar si no vino de Dios, por más sea quien sea que te haya dicho eso. Entonces las personas se ponen bajo la mano sin discernir la mano. O se ponen bajo la voz de un ministro o alguien que está ministrando sin saber quién es esa persona. Y pueden estar siendo condenados con una palabra falsificada. Generalmente cuando una palabra viene de Dios, lo primero que Dios te va a demandar es humildad en el corazón. Porque sabe que toda palabra de Él va a generar cierta reputación, cierto reconocimiento, cierta admiración de persona, y necesita al que tiene la palabra humilde para no confundirse con la admiración de la gente. Pero si esa palabra no te demanda humildad y te hace sentirte orgulloso, no es una palabra que provenga de Dios. Dios jamás va a incitar el orgullo en el corazón de alguien. Aparte, me pueden apagar el aire, vamos a apagar el aire acá porque estamos cocinando. Aparte, vos, después de Dios, sos la segunda persona que sabes cómo es tu vida. Entonces hay palabras que te hablan, que vos tenés que decir, no soy yo ese. Es que Dios dice las cosas que no son como si fuesen. Sí, pero hay cosas bien marcadas que vos tenés que identificar que son para vos. Y otra cosa así, no, eso no es para mí porque yo no hago eso. O no estoy en esa condición. Entonces agarran gente, le dicen, le hacen promesas de éxito y esa persona congrega paulatinamente, tiene conflicto con un montón de principios bíblicos. Esa persona, si es honesta consigo mismo, tiene que decir, esa palabra no es para mí. Yo no soy una persona obediente, no soy una persona, soy una persona que no me gusta hacer ciertas cosas. Entonces Dios no puede darme una palabra de esa manera. Pero la gente no le gusta ser honesto, ¿verdad? Siempre enseguida son ellos los próximos ungidos. Pero además los pastores también conocen a la gente y saben que en qué condición está esa persona que está siendo profetizada. Y hay algunos que meten la pata y dejan un lío en las congregaciones porque emocionó a un montón de carnales y ahora esos carnales se tienen que aguantar el pastor, porque el pastor dice, vos no sos ese, y el otro encendido en orgullo, que Dios me dijo a mí que voy a ser un apóstol y usted que me envidia. Y ahí lo ve que se van con la maleta bajo el brazo pensando, hay una vida que nunca provino de Dios. Sí, Dios te puede decir cosas que te pueden sorprender y decir, wow, lo que Dios piensa de mí. Pero hay algo, hay un primer anticipo en tu corazón para que Dios te diga eso. Escúcheme, Dios puede saber cosas de tu vida, sí, sabe todo. Pero Dios también sabe en qué momento decirla. Si a vos todavía estás en la etapa de inmadurez, hay cosas que Dios no te va a decir, porque saber eso te puede destruir la formación que estás teniendo. Hay cosas que Dios no te puede contar cuando todavía sos inmaduro, porque eso en vez de hacerte humilde te va a sentir a ser creído. Y yo por eso el entresacar lo precioso de lo vil no solamente es para el que va a empezar, es para el que ministra, porque a veces los ministros disciernen y ya se mandan sin autorización de Dios y le hablan a alguien antes de tiempo y ese alguien anda a pararlo después. Yo he tenido que guardarme palabras por meses sobre alguien. Me he tenido que guardar palabras por días, por semanas, por tiempo, hasta que he sentido que era el momento de decirle, o hasta que he visto cierta madurez o cierto progreso en su formación. Pero decirles cosas antes de tiempo ha condenado a personas a retrasar su propósito. Por eso discernimiento es lo que necesitan la gente en el pueblo. Dios, claramente, porque Él es un Dios
de multigracia, multiforme gracia, despierta y levanta hombres y mujeres de Él a lo largo de las naciones y les da favores y algunos salen en redes sociales y por hoy la conectividad que hay, es muy fácil escuchar predicadores de otros países que uno nunca los conociera si no fuera por redes sociales. Y sí, algunos son verdaderos y ungidos y todo lo que quieran. Y eso pueden ser ayos o mentores o justo ser usados con algo que te sirva, pero nunca tienen esos ministros el nivel de relevancia que el Padre espiritual que Dios te dio. Nunca. Porque Dios no actúa desordenadamente. Te puede servir, sí, porque a mí me ha servido a veces. Pero la relevancia la tiene el que Dios lo puso a cargo tuyo. Un tío tuyo te puede dar un buen consejo. Un amigo tuyo te puede dar un buen consejo. Alguien que te quiere te puede dar un buen consejo, pero no es igual de relevante que la palabra del que te cría. Pero el inmaduro, ¿qué hace? Valora más la palabra de fuera que las palabras de dentro. Y una de las cosas de falta de discernimiento dentro del pueblo es cuando se familiarizan con el que ven todos los días. Y que piensan que le dice cosas porque los conoce así carnalmente. Ese es alguien inmaduro, que no tiene discernimiento del hombre o la mujer de Dios que tienen delante. Y rápidamente esa persona, yo ya sé qué hacen. Se alimentan por fuera, yo ya lo sé eso. Toma mensaje de redes sociales, toma mensaje de otros pastores y no es relevante para su desarrollo. ¿Por qué? Porque si fuera relevante, primera señal, maduran. Segunda señal, crecen. Tercera señal, alcanzan. No, vos lo ves igual, comiendo fuera, entonces no es relevante esa palabra. Pero como todavía son inmaduros, todavía son caprichosos en lo que es la fe, no disciernen al que Dios puso a cargo que le dé la comida que los va a hacer crecer, retrasan su vida. Retrasan su vida. Peor cuando se familiarizan. Familiarizarse significa que es como que ya te ven de igual, como una persona común. No disciernen el hombre y la mujer de Dios, que son esas personas a cargo. Por lo tanto, cuando le profetizan no lo creen porque piensan que se lo dicen porque los conocen, lo ven todos los días. Por ejemplo, cuando disciernen algo y dicen, mirá que te veo, ya no lo creen, piensan que alguien le contó, piensan que alguien le chusmeó. Y esa clase de cosas es inmadurez, capricho y sobre todo no disciernen. Yo dije, la inmadurez no es un estado de condenación, es un estado de inicio. Toda persona inicia en madurez. Y madurez significa que necesitan cosas para crecer. Y nadie nació maduro. Todos nacimos inmaduros. Pero el proceso natural nos hace madurar. Ahora, hay gente que se autocondena en la inmadurez cuando no sigue el curso normal de la obediencia, de la sujeción y de la práctica. Jamás Dios nos dio a su Hijo Jesús con el sacrificio que le llevó a Él, con la resurrección de Cristo, que es la obra más grande en la humanidad, la marca de la resurrección de Cristo, ha partido la historia en dos. Porque lo que partió la historia no fue el nacimiento de Jesús, sino la resurrección. Y nuestra historia también es partida de la resurrección de Jesús. Porque sin esa obra nosotros estamos igual de... Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana nuestra fe. Por lo tanto, lo que es relevante para nosotros es la resurrección. Porque no hay obra comparable a la resurrección de Cristo. Es inigualable. Y esa obra es la que a nosotros nos hace nacer de nuevo. Nosotros nacemos en resurrección. Por eso, Pablo dijo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Porque vana significa sin importancia, no tiene relevancia, no es nada importante. ¿En dónde está la importancia de la fe? En la resurrección. Y nosotros estuvimos ministrando durante estos martes la muerte como nuestra ganancia. Y cuando alguien usa la muerte como ganancia, es inevitable que Cristo
el Espíritu del Señor te resucite. Eso es avivamiento. Avivamiento es cuando algo resucita, cuando algo entra en la vida de Dios, empieza a vivir según Dios. Es porque alguien previamente ha muerto, ha decidido morir a la mundanidad, a la carnalidad, a esa vida cotidiana sin sentido, vana, y es resucitado a una vida espiritual. Y el Espíritu Santo, aunque te agarra inmaduro, te lleva por el proceso natural de esa vida nueva que es la obediencia. Te pone gente a cargo que te va a criar, que te va a alimentar, que te va a educar para que vos alcances lo que Dios tiene destinado para tu vida. No es muy complicado el proceso de Dios, pero la falta de discernimiento hace que nosotros complicamos absolutamente todo y empezamos a encontrarle la quinta pata al gato, empezamos a inventar pretextos que no tienen ningún sentido. Para lo que es la fe no tiene sentido el pretexto, la excusa. La murmuración, la queja son cosas que siempre ha condenado una generación que debió vivir por fe. La queja, la murmuración son cosas de una generación incrédula. Hebreos lo dice. Dice que Israel no entró en el reposo de Dios por incredulidad. Y claramente dice, no acompañaron el mensaje oído con fe. Punto. La condenación de Israel fue que no creyeron al mensaje. Pero cuando uno lee la otra parte, la del Antiguo Testamento, donde relata toda la historia del peregrinaje de Israel, encontrás que se quejaban, murmuraban, se rebelaban, chismeaban. Bueno, todo ese lenguaje es incredulidad. El que habla eso es porque no cree. Punto. El que tiene un lenguaje de queja, murmuración, chisme, todas esas cosas, es una persona que no cree lo que Dios está diciendo. El que cree no va a hablar de esas cosas. Y usted me preguntará, pastor, usted dijo que iba a hacer una reunión de avivamiento y pensé que iba a estar todo gritando y llorando. Hay muchas clases de avivamiento. Algunos han gritado, llorado, otros se han arrepentido, otros de repente el Espíritu Santo les cayó. Pero en este caso el avivamiento en el corazón de esta generación es ser rescatados de un sonido de maldición, lo que Dios me marcó que hable. Por eso te estoy explicando todo esto, los lenguajes. El incrédulo habla de esa manera, se queja, murmura, se rebela, no cree, no apoya, no colabora, no se compromete, no está apasionado con eso, lo contradice. Es un incrédulo. Es alguien que no tiene un credo. ¿Qué quiere decir? No tiene una creencia, no cree en nadie, no tiene colocado su dependencia en nadie. Entonces una persona que obviamente va a tener ese lenguaje. La incredulidad ha condenado a toda generación. Juan capítulo 3 dice que la condenación viene por no creer en el Hijo de Dios. Por no creer en el Hijo de Dios. Cuando Jesús se revela como Hijo de Dios, no se lo creyeron. Un momento Jesús le habla. Yo estoy haciendo una introducción porque es corto lo que voy a ministrar. Hago la introducción para que me sigan todos. Atando un par de cabos también que quedó del mes. Jesús en un momento se para y les habla a los que instruían al pueblo en el Shabbat, que eran los religiosos, los fariseos y diferentes ministros judíos. Y les dice a ellos, les dice, ustedes escudriñan las escrituras, se hacen bien en buscar, pero ellas dan testimonio de mí, y lo que ustedes hacen mal es en no aceptarme a mí. Entonces le dice algo, que ellos lo hacen mal porque no disciernen que Él era la persona que ellos leían. El no discernir te condena, porque delante tuyo tenés lo que Dios te está hablando y no te das cuenta. ¿Y por qué hay ese velo en el corazón de alguien? Por incrédulo. Por incrédulo. No deposita la confianza en nadie. Y yo no estoy diciendo que pongan fe en el hombre, sino en lo que el hombre porta de Dios. No estoy hablando, jamás voy a poner la atención en el hombre.
Porque el hombre sin Dios tiene miles de errores, pero en Dios tiene la virtud de poder darte lo que te hace falta, porque es Dios en el hombre, ¿me entienden? Entonces la incredulidad generalmente es cuando la persona no confía en aquella persona que Dios le pone como encargado. No le cree el mensaje, no le cree lo que profetiza, no le cree lo que aconseja, no le cree. Entonces son personas que están veladas. Y entonces lo que Dios les habla, lo que Dios les señala, lo tienen delante de ellos y no lo toman. Por eso cuando uno va a predicar a un lado, un ministerio, uno tiene que ser comisionado por Dios por dos cosas. Uno, Él te va a respaldar. Y dos, Dios te da derecho de hablarle a gente encargada de otro. Si vos te mandás solo, Dios no te autoriza a hablarle a gente que está bajo el encargo de otro. Por eso generalmente el enviado a predicar a una congregación es alguien que va a colaborar con lo que el formador está trabajando ahí. Yo me doy cuenta que alguien que viene acá a predicar fue enviado por Dios porque lo que ministra coincide con lo que venimos hablando. Es muy sencillo darte cuenta de un metido porque va a venir a contradecir lo que está siendo formado, siempre y cuando el encargado esté alineado a Dios. Eso, ¿sabes quién tiene que dar testimonio de eso? La gente que está en ese lugar. Yo le voy a decir algo bien fuerte y bien tremendo. Ustedes son capaces de defender a parientes y familiares carnales, defenderlos, dar la cara por ellos, meterse en pleitos inclusive. Pero jamás he visto a muchos de ustedes defender así a hermanos espirituales. Eso también es parte de una generación incrédula. El silencio cuando hablan mal de un familiar, de una familia de la fe, de un hermano de la fe, un padre de fe, lo que sea en la fe. El silencio, el yo no me meto, yo no opino, es incredulidad. En la carne defendemos a hermanos o parientes carnales porque nos une un lazo de sangre. Pero en lo espiritual, yo veo a muy poca gente defender. Veo a muchos guardar silencio. Eso es porque hay incredulidad. No están confiando en lo que ese hombre de Dios o mujer de Dios, sea hermano o hermana en la fe, o padre o madre en la fe, tiene. Porque si no, enseguida dijeran, eso no es verdad que estás hablando. Los se guardan silencio, miran para acá, miran para allá, como diciendo, si se enteran yo no hablé. Eso es incredulidad del corazón de la persona. Asiste a un lugar, pero no cree lo que ese lugar tiene, no cree la misión de ese lugar, no cree en la formación de ese lugar, porque si creyera, ellos mismos fueran fruto de eso y entenderían que mientras están faltando el respeto a un formador, a la misma vez se lo están faltando a ellos mismos, que son fruto de esa unción y ese ministerio. Y hablarían y defenderían. No digo que se agarren de los pelos, jamás uno va a decir eso. Y tampoco diciendo que se insulten, ni una defensa carnal, pero sí una frenada. Porque el chisme se frena cuando alguien pone un alto. Mientras alguien guarda silencio, el chisme avanza. La murmuración, la planificación de lo que se hable sigue porque hay gente que guarda silencio cuando debiera hablar. Y eso es falta de discernimiento. De dónde están, de dónde asisten, de la palabra que les ministran, no disciernen, por lo tanto guardan silencio cuando escuchan ese lenguaje, porque el que te está chismeando es un incrédulo. El que está chismeando a una persona no está creyendo lo que esa persona es en Dios. Por eso le parece un igual, un cualquiera. Entonces tu silencio habla que vos también no crees en lo que esa persona es en Dios o tiene de Dios. Creo que ya metí el primer dedo en la llaga que tiene que sanarse esta noche. Ahora no entiendo por qué, porque yo acá tengo gente que a la misma vez son parientes en sangre. Y a algunos de ustedes yo les he llamado la atención y me he comido la mala actitud de sus hermanitos, sus hermanitas,
que obviamente se molestaron, que yo corregí o llamé la atención. Pero después yo los veo en silencio cuando hay chisme contra alguien de la familia de fe. Eso es incredulidad. Eso no es valorar al hombre o a la mujer de Dios. A mí nadie me va a hablar mal de una persona que yo conozco en el Espíritu. Yo siempre pongo freno. Porque cuando vos discernís, te sale la defensa, te sale. No es que no me di cuenta, yo no sabía que podía decir algo. Te sale. O si no sé qué problema vos tenés con fulano, es un tema tuyo. Anda a hablarlo con él o con ella. Pero para mí, fulanito es una persona imitable, es una persona de testimonio, es una persona que de Dios, punto. Ahí el chisme nunca más entra a tu casa. Es que el diablo me los manda y yo los recibo, dice alguno. ¿Los dueños de casa quiénes son? Bueno, si se habla de eso, culpa de ustedes. Pues tranquilamente podría decir, te invito a salir de mi casa. ¿Por qué no lo hace? Es que no hay que ofender a la gente. Bueno, tantos criterios enredados en la cabeza tiene. La incredulidad no es solamente no apoyar, la incredulidad es tener esas actitudes desleales, esas confabulaciones de silencio, esas confabulaciones en la cizaña que Satanás siembra, esas no denuncias. Hay gente que calla la boca, jamás denuncia a los que dentro de la congregación están tramando cosas malas. Después cuando pasa todo el problema, yo sabía o me enteré o algo sabía. Uno dice, Pablo, la palabra dice que hay que militar en la fe. ¿Contra quiénes? Judas el apóstol lo dice. Contra los que no son espirituales, contra los sensuales, dice. Que no tienen el espíritu. Que siguen el ejemplo de Coré, Balaam, bueno, los ejemplos que te da. Ya sabés de qué nene se trata en eso. No está hablando con la gente que no tiene a Dios, está hablando con los que se hacen que son de Dios. Y meten la cucharita en la sopa que nadie lo invitó. A eso se dice que hay que militar en la fe, hay que batallar en la fe contra ellos. Porque son gente con un espíritu inmundo, dañando. Algo muy importante para Dios, la unidad de un lugar. Y es más, Dios le da valor a las personas espirituales que Él te confió. Y vos tenés que aprender a darle valor justamente a esas personas. Eso te lo enseña la fe. La fe te enseña a tener un comportamiento espiritual que está muy lejos de solamente temblar. Estás más cerca de tener el carácter de Cristo. Después, si el Espíritu se manifiesta y vos reaccionás temblando, bueno, gloria a Dios, que es una señal para vos. Pero la fe te forma carácter. La fe te guía a cómo andar. Por eso dice que el justo vive por la fe, o sea que anda, camina, vive, desarrolla su día a día basado en lo que la fe te enseña. Y no es la fe de Brian, no es la fe de Josué, el otro Brian, de los que están acá. La Biblia dice que no es una fe nuestra propia relacionada a nosotros, sino que es la fe del Hijo de Dios. Pablo dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en su humanidad, no dice lo vivo por la fe mía. Dice lo vivo por la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, la fe encendida en Él era una fe que le enseñaba a vivir como el Hijo de Dios, no a vivir como a Él le parecía que era la fe.
Porque Pablo tenía conocimiento religioso, sí, fue formado durante mucho tiempo. Él podía haber basado su fe en eso. Pero él dijo, yo no baso mi fe en eso. Baso mi fe en vivir como el Hijo de Dios. Una vida ¿de qué? De entrega a lo que fue llamado. Me gustó, porque hace poco escuché una prédica y dijo algo el predicador que me gustó mucho acerca de la unción, y dijo, cuando Dios te unge y te comisiona, sos una persona que Dios se robó para sí. A partir de ese momento la gente ya no puede contar con vos a la manera que contaban cuando Dios te unge y te da una asignación. A partir de ese momento tu corazón está ligado con cosas de Dios y Dios tiene prioridad. Así que la gente ya no puede contar con fines de semana con vos, ya no puede contar con que ir a pasear con vos. ¿Por qué? Porque tu corazón está ligado con Dios y Dios hay cosas que te llama y vos tenés que ir. ¿Alguno quiere ser ungido todavía? Y no es que vos no cuentan con vos porque vos te haces el importante. No es porque Dios te tiene en asignación y tenés que estar. Jesús mismo dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Y tenía 12 años. No tienen 48. Y todavía siguen siendo el comodín. ¿Viste? Como el que a este invítalo porque no tiene nada que hacer, siempre te va a ir. O sea que hay gente que vos podés invitar porque sabe que está, decimos acá, al cohete en la vida. Siempre están con el Facebook. Hola al segundo hola. Ya están ahí. Encarnados tienen el celular en la mano. Yo puedo entender que tarde 10, 15 minutos, normal, que alguien quizás hace cosas y por ahí mira la hora y justo hay un mensaje, pero ahí hay gente que a los 30 segundos te contesta. Bueno, ponerle que justo coincide que lo tenía en la mano y le llega el mensaje, obviamente no vas a esperar 15 minutos. Bueno, algunos segundos se toman todo el día para contestar. Vio el mensaje y todo el día a la noche contesta. Yo soy de los que veo y contesto. Punto. Y si estoy haciendo algo importante, termino de hacer una parte, contesto y después sigo. Pero bueno, eso es el criterio de cada uno. Por lo menos uno contesta. Otro lo ve y no contesta nunca. Pero cuando la unción viene, Dios te asigna algo, tu prioridad va a ser cosa de Dios. Punto. Y la fe te guía a esa conducta que Jesús mismo tenía. Me es necesario estar en la asignación que Dios me ha dado. Y si es colaborador, tengo que estar en los lugares de colaboración. Es que a mí no me dijeron, si Dios te da la asignación, a vos te tiene que nacer colaborar. O algunos de ustedes funcionan como el fitito, o sea, empujones nomás. Hay que ir y explicarle, vos te toca levantar papeles. Levanta papeles, se cae algo que no es papel y no lo levanta. Sentido común también. Que a mí me dijeron papeles nomás. Algunos hay que explicarle todo porque son de manual. Si vos le decís papel, solamente papel, no se dan cuenta que si se cayó algo mal lo tienen que agarrar también. ¿O no? Son de manual. Son de manual algunos. Sentido común tiene que haber también en la fe. No se va a ofender el Espíritu Santo porque tenés sentido común. Hay gente que se la pone de ujier. Son gente que va a hacer solamente eso y si pasa otra cosa ni se mueven. No es que yo agarro gente cuando pasa al altar se le cayó uno al lado. Son de manual algunos, la verdad. Uno tiene que andar ahí renegando después y explicarle, pero está bien que tenés esta asignación y este propósito, pero si pasa algo, colaborá también. La fe te lleva por todo eso. La fe no es solamente usada para dame. La fe te educa, porque no es la fe mía,
ni tuya, es la fe del Hijo de Dios. Y el principal propósito de la fe es ser como el Hijo de Dios, en carácter. Y la unción va a estar por el carácter. La habilidad, pues el carácter de Cristo está. Es porque vos le quitaste el máximo obstáculo que había, que es tu carne, que es tu ego, que es tu yo, tu orgullo. Y la unción entonces va a estar. El Espíritu Santo va a estar y el Espíritu Santo va a provocar avivamientos en tu corazón. Te va a ir encendiendo un montón de cosas. Es como la hornalla, te va a ir encendiendo todo a medida que vas obedeciendo. Por eso que se te encienda un fuego no quiere decir que ya sos la antorcha humana. Hay cosas que todavía están apagadas, muertas, o todavía están en un conflicto, y son cosas que todavía tenés que seguir aprendiendo, madurando, creciendo, y se va a ir creciendo. A usted le pasa, a mí a veces me pasa que prendo la hornalla, y no sé por qué, no sé si está frío, qué tema, qué historia es, que a veces te prende una sola parte y toda la otra queda apagada. Y tenés que acercar el fuego a la otra parte para que se prenda todo. Y a veces que vos lo prendés, se prende todo. Y de repente ponés adelante, 3 nada más se prende adelante y todo lo otro vacío. Y tenés que estar poniendo el fósforo o el encendedor o el magic click. Y ahí se va prendiendo. El Espíritu Santo no te va a encender todo de una. Te va a encender una parte. O te va a encender más bien aquello que vos estás dispuesto a renunciar. Vos estás dispuesto a renunciar a tu tiempo. Bueno, Él te va a encender tareas, asignaciones donde puedes invertir el tiempo. Vos querés morir a la soberbia y a ese carácter de solitario, nadie me dice nada. Bueno, Él te va a encender una relación de sujeción, una relación de un formador, porque no te puede encender esas cosas si vos sos alguien que no estás muriendo. A mí el Espíritu Santo hace años atrás me dijo, hay más herencia sobre tu manto, que te la voy a ir dando a medida que yo vea que madurás. Pero toda la herencia ya te la di en tu manto, me dijo. O sea, todo lo que va a pasar, lo que necesito, todo está en el manto. Pero te está siendo dado a medida que maduras. Pues yo entendí que Él es progresivo conmigo, va con todos. Él no te va a soltar algo si no madurás, si no aprendés, si no obedeces. Entonces esos fuegos son avivamientos y avivamientos que vas experimentando. Y son cosas que te permite ir cada vez parecido a ser esa antorcha que Dios quiere que seamos. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Eso ya depende de la obediencia que pongas, el oído que dispongas a la palabra, la relación que tengas con el que te forma, con el que te educa en la fe. Eso va a ser el tiempo que va a tardar todo eso. Pero cuando más retrases, más va a tardar todo eso en encenderse. Pero bueno, el Espíritu Santo me ha dicho lo siguiente. Gálatas 3:14, en la traducción, la Pasión dice, Jesucristo disolvió la maldición de nuestras vidas para que en Él todas las bendiciones de Abraham se derramen sobre los gentiles, nosotros. Y dice, y ahora por la fe recibimos el Espíritu Santo prometido que vive en nosotros. El verso anterior dice que Él mismo, el Señor, se hizo maldición para que a nosotros se nos dé esta bendición. ¿Cómo es eso que se hizo maldición? Él mismo, porque dice que la ley decía, maldito es todo el que es colgado en un madero o el que es crucificado. Él mismo pasó esa muerte que representaba la maldición para nosotros quitarnos la maldición. Inmediatamente diciéndome algo, merecíamos toda la cruz. Y nuestra cruz no iba a ser de redención. Nuestra cruz no iba a ser para resucitar, nuestra cruz era de condena. Era como el ladrón de la izquierda. No había resurrección, no había perdón, había condenación y se terminaba. Pero nuestra cruz hoy en día se volvió como la del ladrón de la derecha. Y estamos en el medio de la revelación. Ese ladrón, por creer, hacer una confesión acerca de Jesús,
diciéndole que él era un hombre justo, que nada malo había hecho, que él merecía el castigo porque era un malhechor. Él le pide algo, ni siquiera dice sálvame, le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón de la derecha recibió la bendición de ser salvo solo porque discernió a un crucificado al lado de él. Nosotros somos o como el de la izquierda o como el de la derecha. Ladrones somos. O como el de la izquierda, que ni en la hora de su muerte tenía sensibilidad a Dios. En la hora de su condenación no tenía un compungimiento, decir, mira dónde llegué por mi desobediencia. Era como, se burló de Jesús, diciendo, bueno, si vos sos ese, bajanos a todo. En cambio, el de la derecha discernió al que estaba al lado, que era Jesús. Reconociendo lo justo, alguien que no merecía eso. Alguien lo reconoció como Mesías, ¿por qué? Porque le habló de que él vendría a su reino. Y Jesús lo salva. Ese que fue toda la vida ladrón, en ese momento, se volvió en alguien salvo, en un justo. Por eso acá la Biblia habla que Jesús transformó todo en lo que es basado en la fe. Cuando uso la fe, soy alguien que dejo de ser un ladrón para volverme un justo. ¿Está conmigo o se fue al tercer cielo usted? Cuando no uso la fe, soy como el de la izquierda. Burlón, no discierno, hago lo que quiero. Ni aunque me pasen cosas, me arrepiento. Ni aunque vivo las consecuencias de mi desobediencia, ni así tengo compungimiento. El de la izquierda no usa la fe. Es incrédulo. En cambio, la derecha, por la fe, abandona una vida de error y entra a acertar, a una vida de acierto. La fe te hace acertar, te hace ir en la dirección del acierto, no del azar, del acierto. Pero si no usamos la fe, somos ladrones. ¿Por qué sentido? El ladrón es alguien que toma lo que no es suyo. Y el que no usa la fe, siempre está codiciando lo del otro. La unción que tiene el otro, el llamado que tiene el otro, la esposa que tiene el otro, el amigo que tiene el otro, la familia que tiene el otro, el matrimonio que tiene el otro, la casa que el otro tiene, el auto que tiene, la bici que tiene, no sé, la chancleta que tiene. ¿Por qué? Porque no usa la fe y está como un ladrón, codiciando, en incredulidad. No deposita confianza en un formador. Pero el otro que usa la fe ya abandonó la vida del ladrón, que codicia, que pone los ojos sobre cosas que no le corresponden. Pone sus ojos en lo que le es correspondido. Entonces ya no es ladrón, que es heredero. Y eso dice Romanos 8 que somos por la fe. Heredero del reino y coheredero con Jesús. ¿Qué es heredero? Alguien que tiene legítimamente lo que va a usar. ¿Cuántos ladrones hay acá? Ninguno dice. ¿Y qué haces entonces con el mensaje que Dios te da, la enseñanza que Dios te da? ¿Dónde está la fe a ese mensaje? Si no pones fe a ese mensaje, sos ladrón. Si no pones fe en la relación con tu formador, sos un ladrón. ¿Ladrón de qué? Ladrón de honra, ladrón de obediencia, ladrón de testimonios, porque como no obedecés no pasa nada de parte de Dios. Ladrón de frutos, porque no progresás en el Evangelio. Pero por lo menos volvete el de la derecha, que por lo menos hay un momento en que discernís, te arrepentís y empezás a ser justo.
el de la derecha estaba igual de maldición o no estaba en una cruz. ¿Estaba en una cruz o no? O sea que también era maldición. Era maldición él. Pero por saber discernir quién era el que estaba al lado, él se convirtió, recibió la bendición hecha en Abraham, recibió la promesa. Por eso no hay excusa porque vivo de tal manera, porque aunque ladrón, si te arrepentís, el Señor te da la promesa, porque va a abandonar una vida de incredulidad para entrar en una vida de fe. Jamás Dios te llamó para que seas incrédulo, te llamó para que tengas fe, uses la fe. Por eso, la bendición y la bendición, ambos se refieren a cómo se habla de mí. En la maldición se habla con malicia o con maldad acerca de mí. En la bendición se habla con bondad acerca de mí. En la maldición, su lenguaje es un sonido que quiere provocar lo siguiente. Quiere provocar en nuestros pensamientos que nos sintamos rechazados y odiados por Dios, de manera que no nos acerquemos a Él. En la bendición, su lenguaje es el sonido del amor del Padre a través de Jesús, diciéndome que si me arrepiento de mis pecados, soy perdonado, soy restaurado, soy recibido por Él como hijo, soy amado y me es dado su Espíritu Santo. Es un sonido, el que te maldice y el que te bendice. El que te maldice va a hablar acerca de vos con malicia y con maldad. Va a levantar en tu manera de pensar una imagen que no es de Dios. La imagen de un Dios que no perdona, de un Dios que se alejó de vos y que no quiere que te vuelvas a acercar a Él. Pero en la bendición se habla con bondad acerca de tu vida. Y que se hable con bondad no quiere decir que bueno, y quiere decir arrepentirte porque te hace falta, pero el Padre se va a acercar a vos. No te va a dejar en esa condición, te va a limpiar, te va a restaurar, te va a afirmar y va a hacer su propósito. Pero tenés que dar el paso de arrepentimiento. Eso es que hablen bien de vos o que hablen bien acerca de vos. El Señor dijo a Jeremías: mis pensamientos acerca de ustedes son de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza, dice una traducción, o para darles el fin que esperan, dice Reina Valera. En otras palabras, cuando uno habla en bendición, siempre te va a traer el pensamiento de Dios acerca de tu vida y te va a traer una demanda. Si vos estás mal, te va a decir arrepentite. Si estás enfermo, te va a decir sanate. Si estás cautivo, te va a decir liberate. Una acción, una orden que te traiga a ese pensamiento de Dios, a que te den el fin y la esperanza que Dios te quiere dar. Pero obviamente Dios necesita quitarte un estado en el que te encontrás. Y a veces estamos en la ignorancia, ignoramos a Dios, desconocemos cosas de Dios, y necesito que Dios en su sabiduría me traiga sus pensamientos, me haga vivir diferente, me haga entender cómo Él se maneja, cómo Él se mueve, cómo Él se manifiesta. Y para eso va a usar la boca de gente que bendice. Por eso te bendigo, se volvió algo tan ordinario en la fe. Te bendigo, te dicen, te detestan con el corazón. El que te bendice no va a ser un saludo la bendición de Él. La bendición de esa persona va a ser traerte un pensamiento de Dios para que vos puedas caminar en el pensamiento de Dios. Por eso el avivamiento que el Señor me guió a pensar acerca de ustedes es un avivamiento que viene a encender la bendición de Dios en tu corazón y que tu mente entienda en que si te arrepentís, Dios no te va a dejar en la condición esa. Dios te va a transformar con lo que Él piensa de vos. Porque cuando nos arrepentimos estamos en el estado que Dios necesita, quebrados.
Y en ese estado, no sé si alguna vez se te rompió algo. Lo juntás. Y eso roto necesita ponérsela bajo la mano de un restaurador. Si no, no funciona más. Por eso Dios nos ve quebrantados en el momento donde Dios puede empezar a formar aquello que piensa de nosotros. Mientras no estamos quebrados, Dios sabe que se encuentra con alguien que le hace un conflicto, un pleito, una contradicción a lo que Él quiere hacer. Por eso Dios necesita quebrar a la persona. Cuando la quiebra, puede empezar a formarla con el pensamiento de Él. El tema está en que la persona entienda, se encienda, en que Dios es restaurador. Que su confesión de pecados no es un momento para que la pase mal. Es un momento para que sea libre, para que se quiebre en ellos lo que los alejaba de Dios o de la gracia del Señor o del propósito de Dios en ellos. Es para quitar eso y para que Dios ahora trabaje con lo que piensa esa persona. La confesión de pecados es nuestra carta de liberación. Yo no entiendo por qué la gente se guarda sus fallas y las esconde y las maquilla, queriendo aparentar que no cometen errores. Hasta los ungidos cometen errores. La diferencia es que lo confiesan. La diferencia es que tienen ellos autoridades con las que pueden hablar y les dicen: me pasa esto, estoy pasando esto, me equivoqué, tomé una mala decisión, pensé que Dios me habló, pero en realidad fui yo mismo, y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Dios los puede restaurar. Dios puede formar lo que piensa de ellos o de ellas, pero el que calla, o sea, David mismo lo escribió: mis huesos se secaron mientras callé. Él dice que fue como ese viento de verano que sopla con tanta fuerza de calor que seca la vegetación que no está hidratada. Dijo: así era, mientras guardé mi pecado, un viento sobre mí me secó. Pero ahora que lo hablé, ahora que lo confesé, el viento del Señor lo reverdeció, hizo que vuelva a brotar vigor en él. Yo no entiendo por qué callan las fallas. A veces encuentro gente que nunca falla. Y este más mentiroso que el diablo este. ¿Qué no va a fallar? Ya está fallando con lo que no está haciendo, que no es confesar su pecado. Ya está fallando en tener un concepto más alto de él o de ella que debe tener. Ahí ya está fallando. Hay padres que fallan acerca de sus hijos. Porque lo ven educadito, piensan que sus hijos no tienen problema de hormona. Ni a mí me han matado por hablar de sexo en los jóvenes. Y digo: ¿qué se piensan? ¿Que porque el hijo es educadito en la hormona no se le prende? Que no vea a una mujer con un escote muy abierto y vive una fantasía a la mente, porque es educadito, porque es correctito en la casa, porque no contesta a los padres. ¿Dónde dice la Biblia que el correctito y el educadito no tiene hormona? Se la estirparon cuando nacieron. Generalmente pensamos que el alborotado es el que tiene todas esas manias. Y a veces el alborotado es menos hormonal que el calladito. Por eso hay padres que hasta ellos mismos tienen un concepto más alto de sus hijos y fallan. Porque no le hablan cosas que deben hablarle, los educan en cosas que deben educarlos. No le dan la confianza para que los hijos hablen, porque piensan que porque son de tal manera correcta, ellos no tienen ningún pleito en su carne. Y yo he conocido personas calladitas, educaditas, que no es Matías, no es que la miren a Matías, por la duda. Otra persona muy calladita, muy educadita, que tiene un problema hormonal terrible. Lujurioso y demás debilidades.
Pero los padres de ellos tenían un concepto muy alto porque sus hijos eran de tal manera. La fe también se usa para educar a las generaciones. El educadito también tiene hormona. El alborotado tiene hormona. Y la hormona hay que educarla. Así se va a llamar el Congreso de Noviazgo y Matrimonio, educando las hormonas. Hay algunos que están casados, que aunque ya están casados, hay que educarlos. Porque el único momento que se llevan bien es el momento en que están en la cama. Después son perro y gato en la convivencia. Hay que educar a uno de los casados. Que nunca tuvieron una enseñanza, porque hay pastores que también, porque diezman y ofrendas te vienen siempre, piensan que el tipo no tiene problemas hormonales. Y piensan que el tipo no tiene debilidad carnal, o la mujer, porque es mujer, no tiene problema carnal y no tiene problema hormonal. ¿Sabes cuántas mujeres tienen problemas hormonales a nivel masculino también? Pero esa mirada de no discernir. Entonces cuando vos no discernís, vos te inventás algo en la cabeza. Dios necesita que avivemos la bendición en Él. Cuando somos avivados en el sonido de la bendición, Josué, la confesión de pecado siempre va a ser mi salida del problema. Porque sé que en la bendición Dios me recibe como un hijo. Dios me recibe del error y me hace caminar en los aciertos de sus pensamientos. Eso es avivar la bendición que tengo de Dios. Es usar la herencia que tengo como hijo. Y una de la herencia, un legado de Jesús, es el perdón de los pecados. Por eso el apóstol Juan dice con claridad: y si pecamos, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Eso es parte de nuestro legado en la fe. Si peco y fallo, tengo inmediatamente redención. Si confieso solamente. ¿Por qué tardar tanto la confesión? Hay algunos que yo le he dicho: mire, yo ya no te quiero hablar más por discernimiento, porque es una falta de respeto a mí como autoridad, que teniendo la oportunidad de hablarme, te tengo que andar hablando por discernimiento porque te calla todo. Yo tomé decisión con algunos que aunque le discierna, si se quieren quedar en el vómito, que se queden. Porque por algo le doy la relación para que puedan hablar y ser libres de los pecados, de la debilidad, los problemas que tengan. Si no lo hablan, que se quemen en el caldo, que se meten y que salgan solos. Ay, pastor, que falta amor. No, yo tengo amor. ¿Dónde está el amor de ellos por mí? ¿Dónde está el amor en la relación? Delante de Dios también. El Señor mismo dijo, el Espíritu Santo habló por los profetas y dijo: Israel no era un pueblo que confesaba, callaba su pecado. Y hay una generación que Dios les manda a decir: los dejé a que ellos hagan lo que quieran. En otras palabras, como no me respetan como un Dios, como su Dios, como un Padre, al cual le piden perdón, le piden su gracia, su misericordia, que saben que Dios se la daría y prefieren callarse, hacérselo ofendido, hacérselos empacado como es así Israel, hay una generación que Dios le dijo: hagan lo que quieran. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Jueces dice que esa generación hacía lo que mejor les parecía. Otro punto, la hoja en blanco de la Biblia, el silencio de Dios. Los líos que hicieron ese silencio de Dios, las macanas, los inventos de revelaciones, los inventos de sueños, los inventos de ungido que se levantaron en ese silencio de Dios. ¿Todo por qué? Por no decir: fallé, erré, pequé, pero entiendo que en la fe me perdonás, me restaurás, me enseñás a no errar de esa manera, me das tu consejo, me das tus pensamientos para que pueda ir por esa dirección. El que tiene la bendición de Dios avivada en su corazón, usa eso. ¿Cuántas veces, pastor, te se arrepiente? Todos los días. Todos
los días, identifico un error en mi humanidad, identifico un mal pensamiento en mi mente, identifico una mala interpretación, identifico un mal comportamiento, identifico cosas que pido perdón a Dios. Para que Él me dé su gracia. Para que Él me dé su misericordia y yo, que pase conmigo, perfeccione mi vida de fe y se vuelva cada vez más parecida a la de Jesús. Jesús fue el único hombre que no pecó y el que no tuvo falla. Todo lo demás venimos fallados y tenemos que ser arreglados. Lo importante es que en nuestras fallas tengamos un nuevo aprendizaje de la gracia. En nuestros errores tengamos un aprendizaje del amor de Dios y su misericordia. Pero ¿cómo aprendo? Cuando pido perdón, cuando digo, me pasó esto, me equivoqué, no quiero hacerlo más. El Señor te da la bendición de ser perdonado. La bendición de que el Espíritu Santo no se vaya de vos. Pero cuanto más calla tu pecado, más entristeces al Espíritu Santo. Porque Él internamente te quiere mover a un arrepentimiento genuino. Y ahí estás reprimiendo porque no querés hablar eso. Reprimiendo porque no querés reconocer tu falla. Y el Espíritu Santo ahí contenido y triste. Porque sabe que eso te está condenando. Como que vos lo enjaulás a Él. Viste que hay historias de pájaros, que hay pájaros que capturan, los encierran y se mueren en jaulas. Se lloran, hay pájaros que dejan de cantar y se mueren. Se entristecen porque lo metieron a un lugar así. El Espíritu Santo no nos fue dado para que lo tengamos limitado. Su naturaleza es de libertad, su naturaleza es de movimiento, su naturaleza es de dar a conocer a Jesús, su naturaleza es de agitar las aguas en nosotros, su naturaleza es fluir en nosotros, su naturaleza es moverse, jamás estancarse, pero cuando lo apretamos, lo estancamos, lo contristamos, Él se apaga. Él no muere porque es eterno, pero se apaga. Es donde vos te volvés insensible, orás y te dormís, vos no sabés ni qué decir, predica, tu mente está volando en cualquier lado, en el último chisme que leíste en Facebook, con el mensaje que no te contestó y vas a ver si te contestó o no, y te distraías con cualquier cosa. Eso es alguien que apagó el espíritu, no tiene la sensibilidad. Por eso tenemos que avivar la bendición, el sonido que Dios te dice, la bondad que tiene sobre tu vida, que tiene pensamiento de bien y no, que te quiere dar un fin y una esperanza, que te quiere dar propósito. El trabajo de Dios es impecable. Dice que el trabajo de Dios despierta admiración en aquellos que dicen, no puedo creer eso que Dios está haciendo. El salmista dijo, cuando vuelvan los cautivos de la cautividad seremos como los que sueñan. Y dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestro labio de alabanza. Pero dicen que las naciones que van a decir, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Cuando Dios trabaja, un trabajo tan impecable que la gente dice, se admira de Dios en esa persona. Deja que Dios haga su trabajo. En el trabajo de Dios, ¿sabes cuántas veces te vas a arrepentir y confesar pecado y confesar falla y vas a llorar y te vas a sentir una porquería y Dios te va a hacer entender que no sos una porquería, que sos el proyecto de Él, que Él te está tratando, que Él está puliéndote, que Él se está metiendo en la profundidad de lo que escondes para sacar lo vil y menospreciado de tu vida, para darte valor y todo el progreso que Él tiene que hacernos hasta que entendamos la bondad de Él para nosotros. El salmista mismo dijo, si no creyese que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera muerto, desesperado, angustiado, diciendo, ya está, se terminó todo, ¿qué sentido tiene la vida? Pero dice, como creyó en la bondad de Dios, que iba a ver su bondad en la tierra de los vivientes, no murió. Qué importante es ser avivado en la bendición de Dios, porque siempre vas a tener una esperanza que Dios va a hacer algo con tu vida. Puede ser que te toque la enfermedad y es horrible cuando pasa un tiempo de enfermedad o algún tiempo de un síndrome o de alguna cosa que vos decís, ¿por qué me vino esto? Pero qué bueno cuando tenés la bendición avivada, sabes que Dios
va a tener misericordia de tu vida. Sabes que Dios te va a dar un fin y una esperanza en esa situación. Para que digas, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, yo me hubiera muerto con esto. Pero ¿cómo puedes pensar así? Porque la bendición, el sonido de la bendición está avivado. ¿Y cómo se consigue? Por la fe. Por la fe sos perdonado, por la fe sos levantado, porque crees en el Redentor que es Jesucristo. ¿Y sabes quién es ese Redentor? Es el que se hace cargo de tu deuda. Porque era una ley en Israel que el pariente próximo se haga cargo de la deuda que el otro no podía pagar. Era por ley que tenían que hacerse cargo. Jesús fue hecho nuestro hermano primogénito. Él es el que se hace cargo de las cosas que nosotros no podemos saldar, ni quitarnos, ni pagar y un montón de cosas. Él se hace cargo. Por eso tengo que creer quién es Él, debo discernir quién es Él, y entonces siempre voy a tener una esperanza en cualquier momento. Siempre. Cuando discernís ese ladrón, se estaba muriendo desangrado, la peor muerte que existía, una cruz, asfixiado y un montón de cosas. Usó la fe en ese momento hacia Jesús y vivió y está viviendo una eternidad libre de todas esas condenaciones. Pero nosotros tenemos, no un minuto, tenemos, ¿cuántos años tenemos de misericordia de Dios? Pero ¿por qué no aprovechamos? Sencillo, Josué, está apagado el fuego de la bendición. Entonces nos sentimos, todavía estamos en la mentalidad de la maldición. Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me acepta, Dios me rechaza, Dios se fue, Dios se olvidó, Dios a todo le da unción, a mí no me da unción. Todos esos pensamientos provienen de alguien que tiene un sonido de maldición en sus pensamientos. Él ya soportó la maldición para que nosotros seamos hechos bendición. La enfermedad es una maldición, no proviene de Dios. Pero Él la sufrió para que en mí que haya. Porque hay gente que no cree que puede ser sano. Vamos a orar por sanidad y vos ya le ves que la cara le cambia, pues ya se autocondenan que ellos van a hacer lo que no van a ser tocados por Dios. Y vos ya lo ves, te acercas, le pones la mano. Tiene la maldición en su corazón. Se considera que Dios no va a favorecerlo. Incrédulo, justamente. Y vos ves el otro. Demonio de Tasmania quizá en la casa. Alborotado. Pero en ese momento cree en la bondad de Dios para su vida y es sanado. ¿Y sabes por qué a veces Dios también lo hace? Para bofetear la dureza de tu corazón. Para que me si por un minuto de fe recibe una bendición vos, que sos el que ora todos los días, el que ayuná, el que lee la Biblia, hace un montón de cosas y no tenés fe, estás desperdiciando. Por la fe recibimos el Espíritu. Y un principado que hay algunos. Yo me estaba dejando guiar por el tiempo de atrás, está re mal ese horario. Digo, estábamos re bien, mirá cómo avanzó la hora. Dice que son las 8:10, estamos re bien, acá son las 9:45. Sí estamos. La enfermedad es algo que muchos de ustedes están peleando. Pero lo peor es que aceptan esa enfermedad para siempre. Piensan que va a ser algo que van a convivir. Entonces ya se idealizan una vida con esa enfermedad o ese padecimiento o ese trastorno o ese síndrome, como le llamen. Vos tenés que entender que todo lo que te hace mal es algo que proviene de la maldición. Es algo que vos no tenés que aceptar. Es algo que tenés que rechazar
y creer en la bondad de Dios. Jesús, hijo de David, ten. No he visto a ninguno en los evangelios que creyó en la bondad de Jesús, que Jesús los haya sanado, liberado o hecho algo, un bien. Algunos de ellos ni lo siguieron después a Jesús, pero por creer, vos lo seguías a Jesús y estás enfermo, y crees que va a ser tu enfermedad toda la vida. Respetá la relación con Jesús. Si Él puede sanar a un hombre o a una mujer que no lo va a seguir nunca, ¿cómo no te va a sanar a vos que lo querés seguir? ¿Cómo me reprendió el Señor cuando pasé el año pasado ese proceso que yo me sentía abandonado? Un montón de pavada que uno piensa cuando está pasando un proceso y se olvida de la bondad de Dios. El Señor me hizo acordar algo muy importante, que fue un resurgir para usar la fe. El Señor me dijo: sos amado todo el tiempo. Y cuando pasás momentos difíciles, yo demuestro mi pasión por vos. Pero andá explicándomelo a mí con los dolores que sentía, con todo lo que expliqué ya que ya pasé. Que me sentía a morir, que me agarraba ataque de ansiedad, ataque de pánico cuando llegaba la noche, que me daba miedo dormir porque pensé que no me iba a despertar. Todas esas cosas que pasé. Andá explicándomelo a mí, que Dios me amaba y que me mostraba su pasión. Yo quería que ya lo haga. Pero solo cuando usé la fe fue que las cosas empezaron a cambiar. Ya me quedé 4 meses pasivo, ¿sí? 4 meses en que yo me abandoné en la fe. 4 meses en que yo dije: si Dios quiere hacer algo, que lo haga, pero no usaba la fe. En depresión, en tristeza, en desánimo, en un montón de cosas. Llanto, crisis. Por los últimos 2 meses del año, que fue cuando usé la fe, que oré con mi papá y le dije: ayúdame, apoyame en esto. Yo sentí que alguien se paró atrás mío. Yo pensé que era alguien de la casa, pensando, me escucharon llorar y se levantaron a ver qué pasaba. Y cuando abro los ojos y miro hacia atrás, no había nadie. Yo entendí que fue el ángel del Señor que se paró atrás mío. ¿Cómo lo supe? Discernimiento. Supe que era el ángel del Señor. A partir de esos últimos 2 meses es cuando las cosas cambiaron, no solamente en los resultados médicos, sino en lo que mi cuerpo sentía. Y cuando algo quería volver como pareciera lo mismo, ahí lo confrontaba con la fe. Y me mantenía creyendo en la bondad de Dios, y eso desaparecía en cuestión de minutos. Hoy en día todavía hay cosas que quieren seguir apareciendo. A veces que estoy durmiendo y quiere venir un dolor. A veces quiere venir algo. Y lo confronto con la fe otra vez. Digo, yo no me voy a abandonar otra vez a la depresión. No voy a abandonarme otra vez a todo lo patético que hice el año pasado. Voy a creer en la bondad de Dios. Voy a creer que Dios tiene propósito conmigo. Y voy a creer lo que Dios me dijo, que Él me quiere sano. Es una batalla, y Dios me dijo que junio era un mes de prueba de fe. Él iba a probar la fe. Y es inevitable el proceso de prueba para que esa fe sea fortalecida. El Espíritu Santo quiere avivar la bendición, el sonido de la bendición. Donde puedas entender que los milagros son tu herencia. Donde camines con esa expectativa. No que yo mande y diga, vengan con la expectativa y vos hoy solo usa expectativa y mañana otra vez la depresión. Que el fuego de la bendición te haga entender que hay expectativa de Dios. Y que todo eso que el Evangelio habla es tu herencia, tu legado en la fe. Que te ministré, te ponga la mano, no te duele, practiqué la fe, ores. Y si no te alcanza, pidas que alguien te ore. Pero no te quedes aceptando eso y diciendo, pobre de mí, un gusano que se arrastra. Porque aún de los gusanos Dios ha hecho mariposa.
que todos los que van a ver el video experimenten en sus casas el avivamiento, la bendición, que su mente se libere de argumentos que te mantienen fuera de esa bondad de Dios, que te hacen creer que Dios te está castigando, que te abandonó, que te rechazó, que no te va a perdonar nunca y que tantas cosas. El único pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo, todo lo demás se perdona. Así que oro que el Espíritu Santo te encienda la bendición en tu corazón y que a partir de este día empieces a caminar en esa expectativa. Milagros, señales y maravillas empiezan a ser tu pan de cada día. La unción, la bondad, el amor del Señor empiezan a ser tu expectativa cada día. Que se encienda esa bendición en tu corazón, que entiendas al Redentor que tenés, al que se hace cargo de nuestras deudas, las que no podemos saldar. Él ya se hizo cargo, por eso gritó, consumado es, la deuda fue pagada. Él es mi Redentor y en el polvo, aún en el polvo, Él se levantará sobre mí. Aún en el momento más bajo de mi vida, Él me levantará de esa condición porque mi Redentor vive. Mi Redentor está vivo. Mi fe está basada en su resurrección. Mi fe está basada en la victoria sobre la muerte y el pecado. Mi fe está basada en que Él está en el trono de gracia. Mi fe está basada en que Él va a regresar por un pueblo fiel que le espera. Mi fe está basada en que Él tiene misericordia de mí. Mi fe está basada en su bondad, que Él ve mi enfermedad y me sana, que Él ve mi cautividad y me liberta, que Él me ve mi angustia y me consuela, que Él me ve caído y me levanta, que Él me ve ignorante y entonces me enseña, que Él me vio huérfano y me dio su paternidad. Esa es mi fe en un Dios que responde a la necesidad, en un Dios que se revela a un pueblo que le busca, en un Dios que se derrama en aquel que le cree, en un Dios que viene a habitar en mi corazón y no se queda lejos. Mi fe está basada en una resurrección, en un continuo avivamiento sobre mi vida. Mi fe está viva y no está muerta. Mi fe está demostrada en conducta y en carácter. Mi fe está demostrada en el testimonio de Jesús. Camina en esa bondad. Camina en esa bendición. Camina lo que Dios dice acerca de tu vida. Conoce sus pensamientos. Créelo. Átalos a tu corazón. Vive por ellos. La bendición estará con vos. Y serás alguien ayudado. Dios te bendiga.